No todos los maestros son falsos maestros y no todo lo que parece que está en luz es realmente iluminado. ¿Y quiénes son estos falsos maestros? Estos falsos maestros, gurús, mentores, se presentan como líderes, personas iluminadas que están por encima del promedio por su conocimiento, tienden a adquirir cierta vestimenta que los coloque como el gurú, como lo típico. En el caso de los maestros espirituales, de blanco y así, tratando de emular al Maestro Jesús, por ejemplo, o lo que sugiera la religión o el país o la cultura a la que pertenezcan. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de la serie El Despertar Espiritual. A lo largo de esta serie de vídeos te he ido explicando sobre muchos temas fundamentales en este camino del despertar de la conciencia, como el New Age, la falsa espiritualidad, el proceso de ascensión, el despertar del corazón, el despertar de la mente, entre muchos otros temas. Y en la época en la que estamos hoy en día, que tenemos acceso a infinidad de información y que gracias a las redes sociales tenemos acceso a mensajes de líderes, maestros y gurús, tenemos que tener mucho discernimiento para poder distinguir entre un mensaje o un maestro que realmente está en la luz o simplemente es un instrumento que esté en una falsa luz. El día de hoy quiero hablarte acerca de los falsos maestros. ¿Cuáles son sus características y cuáles son esas red flags que no debes pasar desapercibidas? No me voy a ir muy profundo poniéndote ejemplos y contando historias de maestros específicos, aunque sí te voy a dar algunos ejemplos, no profundizaré en su historia. Me interesa que te lleves de este vídeo algo práctico para que puedas discernir a la hora de seguir a un líder, maestro, gurú o consumir cierto contenido. ¿Y quiénes son estos falsos maestros? Estos falsos maestros, gurús, mentores, se presentan como líderes, personas iluminadas que están por encima del promedio por su conocimiento, tienden a adquirir cierta vestimenta que los coloque como el gurú, como lo típico. En el caso de los maestros espirituales, de blanco y así, tratando de emular al Maestro Jesús, por ejemplo, o lo que sugiera la religión o el país o la cultura a la que pertenezcan. Su mensaje en apariencia está lleno de luz, de amor, de unión, pero tras las bambalinas se esconden sus verdaderas intenciones. ¿Y cómo podemos identificar a un falso maestro, gurú, mentor, líder espiritual? En primer lugar, yo considero que lo más notorio es el autoproclamarse un elegido de Dios, pero no en un sentido que todos somos parte del Creador, sino que yo fui elegido directamente por Dios, por esta figura de Dios que podría ser el de la Biblia, autoritario, que me dice a mí que yo tengo una misión, salvar al mundo, por ejemplo, que pone a esta persona en una posición de superioridad sobre el resto de humanos porque él es un elegido de Dios. Otra característica que también puede ir junto a esta es esto de ser la reencarnación de Dios, pero este Dios de la Biblia autoritario, o de cualquier figura religiosa o cualquier maestro ascendido, por ejemplo el Maestro Jesús, y nuevamente pone a esta persona en una posición de superioridad con respecto a las demás personas, porque es la reencarnación de Dios, de Jesús, de
cualquier maestro, deidad, etc. Que para mí esto es una red flag súper grande, pero que muchas veces pasa desapercibido, especialmente en entornos religiosos. Y te voy a poner el ejemplo de la Luz del Mundo, esta iglesia tan grande a lo largo de Latinoamérica, pero que sus apóstoles tienen esta característica, que se autoproclaman apóstoles de Jesús, contactados directamente para cumplir esta misión de salvar al mundo, llevar la luz al mundo. Segundo punto que me parece una gran red flag es que estos maestros, gurús, mentores, líderes buscan una dependencia hacia ellos. No buscan empoderar a sus seguidores, sino hacerte dependiente a sus herramientas, técnicas, medicina, conocimiento. Y esto aplica también para cualquier área. Esa dependencia, esto de que si no vas con esta persona, no puedes tomar decisiones, no puedes hacerte cargo de tu vida, no puedes confiar en la vida. Necesitas estar en ese retiro constantemente, en esas ceremonias de medicina, en estas reuniones, y desde un espacio de depender de esa persona, de poner a esta persona en un pedestal y entregarle tu poder personal y tu bienestar a ese líder o maestro. Que esto también es una red flag, porque un verdadero maestro va a servir de espejo, sí te va a dar herramientas, te va a compartir conocimiento, pero no desde un espacio de soberbia o un espacio de superioridad casi que divina, poniéndose al nivel del Dios creador. No, sino desde un espacio humano, empático, compasivo, compartiendo su expertise, su conocimiento, dándote esas herramientas, ese acompañamiento que necesitas, pero empujándote a que hagas el trabajo, a que mires hacia adentro, a que tomes acción, no a que te quedes en necesito una ceremonia más o necesito XY herramienta todas las semanas durante, 5, 6, 10 años. Esto es una gran red flag. Y te voy a poner otro ejemplo. Don Rafa es un facilitador de medicina holística en México. Él lleva más de 20 años haciendo sesiones de sapito, de bufo alvarius en Sonora, y él ha tomado únicamente 3 veces la medicina a lo largo de 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que es un verdadero maestro, que no depende de la medicina. ¿Por qué? Porque es una medicina tan potente que no necesitas estar haciéndola cada semana o pasar 5, 6, 10 días seguidos haciéndolo. Es un proceso, y entre más pasa el tiempo, más tomas conciencia y menos necesitas a la medicina del bufo alvarius. Eso es un gran ejemplo. Y ahí puedes discernir si realmente este maestro te está haciendo dependiente a una sustancia, una ceremonia, una herramienta, o realmente está honrando la medicina y está empoderándote a buscar tu propio camino a través del conocimiento que has adquirido con este maestro. Punto número 3, que puede que no sea muy notorio en un inicio, y es esta falta de autenticidad, o es como mostrar nuestra luz y no ser coherentes. Cuando estos maestros se muestran como incorruptibles, como perfectos, como iluminados, casi llegando a lo mismo que te decía en el primer punto, superior al otro tipo de personas, ustedes pecadores, yo iluminado, yo cerca de Dios, pues casi que omitiendo el hecho que también son humanos y que también están en su propio proceso de crecimiento personal, espiritual, y que todos cometemos errores, y que cuando luego salen a la luz cosas, resulta que no eran tan perfectos como
hacían ver, ni tan de luz, sino que también tenían cosas muy oscuras detrás que buscaban ocultar a toda costa. Que aquí viene otro punto que se relaciona con este que te acabo de decir. Número 4, los intereses ocultos, que estas personas tienen estos puestos de superioridad, estos vehículos que les permiten tener poder, fama, dinero y también tener acceso a muchas otras cosas porque tienen seguidores, fieles seguidores, tienen una venda y los siguen ciegamente. Entonces aprovechan este poder que tienen sobre sus seguidores, esta influencia, esta dependencia para sus propios intereses, ya sea generar dinero, ya sea utilizar este dinero que ganan para cosas ilícitas, también para manipular a sus seguidores a que hagan lo que ellos quieran. Punto número 5, y es la manipulación emocional, que estas personas, estos falsos maestros gurús, pues tienen esta característica de manipularte. Creo que en la religión es mucho más notorio este tema de si no haces lo que yo digo, entonces se te va a castigar cuando mueras, cuando vas a ir al infierno, o yo qué sé. Y esto es muy peligroso porque estos personajes pueden incluso llegar no solamente a violentar psicológicamente a sus seguidores, feligreses, sino también aprovechar esta manipulación para hacer abuso físico, y porque se aprovechan de la vulnerabilidad, de esta búsqueda de un sentido, de esta búsqueda de sanación de las personas que llegan a ellos y utilizan sus mecanismos de manipulación para hacer lo que quieran con las personas. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Antares de la Luz. Antares de la Luz fue un gurú, maestro falso que surgió en Chile. Él se creía la reencarnación de Dios. Entonces, pues tenía toda esta fachada de maestro, de gurú, de iluminado, todas las características que te he mencionado anteriormente, y utilizaba esto para manipular a sus seguidores y para abusar de sus seguidoras, diciéndoles que si no eran su pareja o si no hacían lo que él decía, él las iba a castigar en el juicio final, etcétera, las iba a mandar al infierno, lo que sea. Esto es un ejemplo de violencia psicológica, abuso de poder, manipulación, que es algo característico de estos falsos maestros y gurús. Luego, otra de estas características de estos falsos maestros o gurús es una falta de honestidad, de transparencia, y estas personas suelen evadir ciertas preguntas importantes sobre su misión, sobre su mensaje, sobre su posición. Hacen uso de estas técnicas de manipulación, de abuso de poder, de violencia, para mantener su estatus de autoridad, de líder y de iluminado. Por lo tanto, no toleran el cuestionamiento de sus seguidores o de cualquier persona. Siempre buscarán la manera de que no se les haga ningún tipo de pregunta, y harán como gaslighting de los narcisistas, hacer como que tú estás equivocado, equivocada, que ellos me han dicho eso, que tú te lo estás inventando. Buscarán la manera de transgiversar la verdad y de quedar como los que tienen la razón, que también es una actitud bastante violenta y además con rasgos que ya caen en la psicopatía. Y otra de las características, de las red flags en un maestro, es que daña a sus seguidores o seguidoras. Acá entra también el tema de la manipulación, pero también el tema de abuso físico, de violencia física. Y ocupando todas estas
herramientas maquiavélicas pueden hacer creer a sus seguidores que están en un camino de crecimiento, de sanación, cuando en realidad están traumatizando a las personas, quitándoles su poder personal y convirtiéndolas en súbditos, en esclavos. Pueden llegar a este punto de dañar tanto a sus seguidores, a estas personas, y dejándolas emocionalmente inestables, manipulables y sirviéndoles por miedo y completamente traumatizadas. Que este es el caso de muchos gurús que han existido en la historia, que han abusado a muchas personas, que han violentado a muchas personas, y esto ha permitido que su influencia, que su poder se perpetúe, y ha costado décadas para que las víctimas salgan a la luz a hablar y a denunciar todo este abuso que han sufrido por estos supuestos maestros y gurús. Quiero agregar un par de cosas que te pueden ayudar a poder discernir sobre qué mensaje o qué maestro está o no está en la luz. Y una de las cosas es que la luz no te va a pedir nada a cambio, y ningún ser de luz o maestro que tenga un mensaje en la luz va a quebrar el libre albedrío. No te va a obligar a que te alejes de tu familia, que no te cases, que te vayas de tu casa, que vendas todo, que le sigas, que lo mantengas, que dejes de tener parejas. Es decir, que te prohíba hacer cosas, que te obligue a hacer cosas que están en contra de tus valores, y que todo lo haga por tu bien o por tu crecimiento espiritual. Eso ya de por sí es una gran red flag y es algo que no está en la luz, porque los seres de luz respetan tu libre albedrío, así como un ángel no va a intervenir en tu vida si tú no le das permiso. Nada, ninguna entidad que esté en la luz te va a pedir algo a cambio. Te va a pedir, te voy a dar esto, pero quiero que, no sé, dejes de ver a tu familia. No. Un verdadero maestro no te va a pedir estas cosas si el mensaje está en la luz. Más bien te va a invitar a la autorreflexión, te va a invitar a que te hagas cuestionamientos, a que tomes acción, que tomes las riendas de tu vida, de tu bienestar. Pero no va a buscar que tú tomes esas acciones a base de la manipulación, a base de te vas a ir al infierno, por ejemplo, que es una manera también en la que se nos manipula, que se nos mueve, pero desde el miedo, no desde un espacio real de poder personal, sino desde el miedo, desde el temor, desde el me voy a ir al infierno. Entonces no voy a hacer esto, no hago lo otro, porque yo qué sé, me va a venir un Dios castigador y me va a condenar, o me voy a quedar pobre, o lo que sea. Entonces creo que esta es la señal más importante para discernir si un mensaje o si un maestro está en la luz, y es que lo que está en la luz no te va a pedir nada a cambio y tampoco te va a exigir cosas, ni te va a obligar a hacer cosas, porque al final en esta tercera dimensión tenemos el poder de elegir hacia dónde nos vamos a polarizar, que esto es del material de Ra, la ley del uno, pero en resumen es eso, es de decidir si ayudamos a los demás, si estamos en un constante crecimiento personal o si nos enfocamos en satisfacer a nuestro ego, en satisfacer nuestras necesidades meramente humanas y animales y dejamos lo espiritual de lado. Esta es una decisión personal. El camino espiritual es algo personal. Ningún gurú, maestro va a decidir por ti, y esa es como la gran clave para discernir, para que puedas confiar en un maestro o en una herramienta o no.
Y esto aplica también para todos los ámbitos, no solamente para lo espiritual, para cualquier ámbito, para que tú puedas discernir si lo que estás haciendo pues te conviene o no, o si te está funcionando o no. Es como ir a terapia. Hay muchas personas, por ejemplo, que van con ciertas, que se atienden bajo ciertas corrientes terapéuticas y pasan 10, 15 años yendo a terapia y parece que no salen. Por ponerte un ejemplo, lo mismo puede pasar con un maestro, gurú, mentor, que te haga dependiente y pases 10, 15 años en lo mismo y realmente tú no sanes, no avances y sigas ahí dándole la vuelta a los mismos asuntos, creyendo que realmente estás avanzando cuando llevas 15, 10 años dependiendo de una corriente, de una persona, de un movimiento, y parece que realmente no hay un crecimiento real porque sigues dependiendo de algo externo y sigues cediendo tu poder personal. Espero que se esté entendiendo este tema. Y hay muchos gurús falsos hoy en día, muchos falsos maestros, y claro, no todos van a ser así como el que te comentaba de Antares de la Luz, o como Osho, que también abusó de mujeres y también en nombre de sus enseñanzas se formó un culto allí con sus enseñanzas y se hacían cosas que no estaban bien y que él permitió, y que pues se hizo el del ojo pacho y simplemente ignoró lo que estaba sucediendo porque él hacía lo mismo. Hay muchos falsos maestros que quizás no son tan escandalosos, o quizás no sean psicópatas, abusadores, pero sí te hacen dependiente de sustancias, de herramientas, y te tienen ahí, o incluso años consumiéndoles. Y como te decía, con el ejemplo de ir a terapia 10, 15 años, sigues dándole la vuelta a los mismos asuntos y hay esta falsa sensación de crecimiento cuando en realidad sigues dependiendo de esto mismo. Cuando un verdadero maestro te invita a lo descubras por ti mismo, por ti misma, tomes sus enseñanzas o no, él cumple su papel de espejearte, de mostrarte su conocimiento, y tú decides si agarrarlo o no. Puedes agarrar lo que resuena contigo y lo que no, desecharlo y irte por otro lado. Pues tenemos esta capacidad de elegir. Nadie nos obliga a nada en realidad. Solo estas personas que con sus mecanismos maquiavélicos pues se aprovechan de nuestras vulnerabilidades para lucrarse de nosotros, nosotras, de nuestras heridas. Pero no todos los maestros son así. No todos los maestros son falsos maestros. Y no todo lo que parece que está en luz es realmente iluminado. Así que espero que este video te sirva a la hora de consumir contenido, a la hora de seguir a ciertos líderes o maestros, corrientes o filosofías. Quédate con lo que te resuena, y lo que no, pues deséchalo, y es parte del camino y es parte de nuestro aprendizaje ir eligiendo qué resuena, qué no, aunque a veces si algo nos genera mucho ruido hay que indagar un poco más, hay que ir hacia adentro y decir, bueno, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿O por qué me hace ruido? Probablemente pues encuentres algo muy interesante al cuestionar. No desechar inmediatamente cierto tipo de conocimiento. Y si te ha gustado el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos de esta serie, la serie de la ley del 1 o de mi podcast Suelta el 1%. Nos vemos en un próximo video.